El conocimiento tiene 4 elementos: el sujeto, que es la persona que conoce; el objeto, que es la cosa o persona conocida; la representación, que es el contenido captado en la facultad cognitiva y que se refiere a un objeto; y la operación, que es el acto mismo de conocer. Representaciones intelectuales son universales. Se aplican en objetos que presentan características iguales. Se captan con la inteligencia. Se llaman también pensamientos. Constituyen el objeto material de la lógica. Los 3 tipos de pensamientos estudiados en la lógica son la idea, el juicio y el raciocinio. Idea es una representación mental de un objeto sin afirmar o negar nada acerca de él. El juicio es la afirmación o negación de una idea respecto de otra. Raciocinio es la obtención de un nuevo conocimiento a partir de otros ya establecidos. La simple aprehensión. La simple aprehensión es la operación mental por la cual un sujeto capta un elemento necesario del objeto. Podemos decir que la simple aprehensión es solo el paso de la imagen hacia la idea. En el contenido captado, el sujeto busca el elemento necesario del objeto, su esencia, una estructura necesaria, que sin esta cualidad el objeto sería otro muy diferente. Podemos poner de ejemplo una silla. Una silla sirve para sentarse, no importa que sea metálica o de madera, nueva o vieja, color café o negra. Puede tener un color u otro, pero esto no le quitará su calidad de silla. La diferencia entre intuir e imaginar. Intuir es captar algo universal y necesario. Imaginar es captar algo singular y contingente. La imaginación capta y reproduce lo que los sentidos nos proporcionan en su contacto directo con el mundo concreto. Son datos llenos de colorido e individualismo. En cambio, la intuición es percibir clara e instantáneamente una idea o situación sin necesidad de razonamiento lógico. La idea es la representación mental de un objeto sin afirmar o negar nada acerca de él. El contenido de una idea es una esencia o un elemento esencial del objeto. Esencia es lo que es el objeto, una estructura necesaria, el constitutivo fundamental del objeto. La idea es una esencia pensada. La ley de extensión y comprensión. La ley dice: a mayor extensión, menor comprensión, y a mayor comprensión, menor extensión. Un ejemplo es cuando un maestro alarga mucho la clase. Casi no entiendes nada, pero cuando hace la clase rápida y dinámica, entendemos mejor. El árbol de Porfirio es un esquema que ordena las ideas de mayor a menor extensión. Es un ejemplo clásico de la ley que explicamos, pero además tiene otras muchas aplicaciones. División de las ideas por su origen: innatas, directas, indirectas, discursivas y arbitrarias. Por su extensión: particulares, singulares, colectivas, trascendentales y universales. Por su comprensión: simples, compuestas, complejas, incomplejas, abstractas, concretas, unívocas y análogas. Por su perfección subjetiva: claras, distintivas, exactas. Por sus relaciones mutuas: contradictorias, contrarias e idénticas.
Aristóteles introdujo la clasificación en 10 términos de todo lo que existe y lo dividió mediante categorías. Se podrían decir que hay dos. Una, la sustancia, y la otra, los accidentes. La sustancia simplemente es todo lo que puede existir por sí solo, que no depende de nada para existir. Mientras que los accidentes son todo que dependen de otra cosa para poder existir, que tienen que existir dentro de otra sustancia o de otro accidente. Esos son cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, acción y pasión. Existen 3 tipos de verdades. La verdad lógica se refiere a la adecuación de la mente con la realidad. La falsedad, por el contrario, es la falta de adecuación de la mente con la realidad. El concepto de verdad se aplica de modo semejante a otras adecuaciones, por lo que es analógico. Después tenemos la verdad moral, que es la adecuación de las palabras con el pensamiento, y lo contrario de esta es la mentira. Por último, tenemos la verdad ontológica o metafísica, que consiste en la adecuación de la cosa con la mente divina. Existen diferentes concepciones sobre la verdad lógica. Primero tenemos a los idealistas. Ellos asientan que la verdad es el acuerdo de los pensamientos consigo mismos o con la razón. En segundo, tenemos el sociologismo, que sostiene que la verdad consiste en el acuerdo de todos los hombres entre sí. Y por último, tenemos el pragmatismo. Ellos dicen que la verdad reside en el valor práctico de una proposición. Puede aplicarse en algunos tipos de verdades como la hipótesis, porque la comprobación depende de la experiencia sensible. La verdad consta de 4 propiedades que son la unidad, la indivisibilidad, la inmutabilidad y la objetividad. La unidad consiste en que todas las proposiciones verdaderas forman un solo bloque coherente, sin contradicciones. Después tenemos la indivisibilidad, que dice que la verdad no admite grados. La proposición debe ser verdadera o falsa, no existe punto intermedio. También tenemos la inmutabilidad. Consiste en que no evoluciona aunque las cosas cambien, pero el espíritu sí progresa en el conocimiento. Y por último, tenemos la objetividad. Esta consiste en que la mente se debe someter al objeto y no al revés. En la verdad se caracterizan 3 estados: la ignorancia, la duda, la opinión, la certeza y el error. Primero hablaremos de la ignorancia, que es la ausencia de conocimientos con respecto a determinado asunto, pero también la ignorancia se divide en 2, la culpable y la no culpable. La culpable consiste en no saber lo que se debería saber, y la no culpable es cuando es obligatorio que tú sepas algo. En segundo lugar se encuentra la duda, que es el estado de oscilación de la mente respecto a la afirmación y la negación. En tercer lugar se encuentra la opinión, que es la afirmación de algo, pero con temor a errar. El cuarto estado es la certeza. Es la firme adhesión de la mente con un juicio. En otras palabras, es afirmar algo sin temor a equivocarse. La certeza se divide en 3 grados, que son la metafísica, que no admite excepciones, la certeza física, que sí admite excepciones, aunque no se den, y la moral, que sí admite excepciones y se dan ordinariamente. Por último se encuentra el último estado, que es el error, que consiste en tomar lo verdadero como falso o viceversa. El problema crítico. Podemos plantear el problema crítico con la siguiente pregunta: ¿cuál es el valor y el alcance de nuestro conocimiento? A esta pregunta tendríamos 5 respuestas. Por parte del escepticismo sería ninguno, ya que los escépticos no dan ningún valor al conocimiento, dudan de todo. El empirismo solo concede validez a la experiencia sensible. Su lema podría ser: hasta no ver, no creer. El racionalismo solo da validez a la razón, de ella procede la universalidad y necesidad de la ciencia. El idealismo sostiene que el término de nuestros conocimientos es la idea. El realismo es el último que responde a la pregunta, afirmando que el término de nuestro conocimiento es la misma realidad, la cual existe independientemente del conocimiento. Cualidades del conocimiento científico.
La ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas, lo cual se refiere al conjunto de pensamientos a los cuales se les añade el intelecto con firmeza. Su objeto está en las causas, razones o explicaciones de las cosas, y de ahí se derivan 3 propiedades de la ciencia, las cuales son la necesidad, universalidad y sistematización. La primera se refiere a la relación de fenómenos y hechos en un lado, y su explicación y causa en el otro. La segunda, a la amplitud de su aplicación, y la tercera es el reflejo del orden observado en la realidad. La ciencia es más que una simple opinión, ya que implica una referencia a las causas. Y el espíritu científico está formado por la virtud intelectual de la ciencia, lo cual incluye cualidades como curiosidad intelectual, espíritu de observación, orden metódico y espíritu crítico. Entre los griegos y los egipcios ya había rastros de ciencia, pero en el siglo XVII se encausa la ciencia experimental con las aportaciones de 3 sabios: Bacon con la inducción, Descartes con la geometría analítica y Galileo con sus experimentos. Según Comte, la evolución de la ciencia ha seguido 3 etapas o estados: el estado teológico, donde los fenómenos se explican por medio de seres sobrenaturales; el estado metafísico, la explicación de los fenómenos se hizo más racional, pero con base en entidades ocultas como sustancia, causa, etc. El estado positivo, el hombre logra la explicación de los fenómenos por medio de leyes. La clasificación de las ideas según Comte: 1. Matemáticas. 2. Astronomía. 3. Física. 4. Química. 5. Biología. 6. Sociología. Clasificación según Aristóteles: ciencias teóricas, física, matemáticas y metafísica; ciencias prácticas, ética, economía y política; ciencias poéticas, poética, retórica. Método científico. Es una serie ordenada de procedimientos de que hace uso la investigación científica para observar la extensión de nuestros conocimientos. Podemos concebir el método científico como una estructura, un armazón por regla y principios coherentemente conectados. El método matemático es deductivo. Sus demostraciones son casos rigurosos de la aplicación implícita del silogismo. Las demostraciones matemáticas parten de ciertos principios: los axiomas, que son verdades inmediatamente evidentes; las definiciones, que son delimitaciones de conceptos; y los postulados, que son verdades que se aceptan sin demostración. El método de las ciencias naturales es experimental inductivo y consiste en 4 etapas. La primera es la observación, que consiste en la atención cuidadosa de un objeto. La segunda es la hipótesis, la cual es la explicación provisional de los hechos observados. La tercera es experimentación, la cual es la repetición voluntaria de los fenómenos para verificar la hipótesis. Y la última es inducción, que es la observación de la ley universal cuando la experimentación da un resultado positivo. Método de las ciencias humanas. La historia, sociología, economía, política, etc. son ciencias que tratan exclusivamente del hombre. La historia no es ciencia, ya que la ciencia trata de lo universal y necesario. Pero la historia sigue teniendo su carácter científico, debido a su método de control de datos, referencia a causa de los hechos y su certeza moral. Su método es analítico sintético y sus leyes se obtienen mediante analogía. Las estadísticas son el recuento de un hecho en un plazo determinado. Las leyes estadísticas relacionan estos hechos entre sí. Las leyes físicas gozan de mayor constancia y necesidad, y las morales dicen lo que es obligatorio realizar. El método de la filosofía lo podemos dividir en 2. La primera parte es la experiencia sensible. Gracias a ella, nos ponemos en contacto con el objeto material de la filosofía. La segunda parte es el uso de la inteligencia, que culmina en su función razonadora. Por medio de ella, descubrimos las causas supremas de las cosas, que es el objeto formal de la filosofía. ¿Cuál es la ciencia del conocimiento? Puedes preguntar. Dependiendo de qué corriente de pensamiento siga la persona, te podrá contestar muy diferente. Si sigue el realismo, te dirá que el conocimiento es la copia de la realidad. Si le preguntas a alguien que sigue el idealismo, te dirá que el conocimiento es simplemente una proyección del sujeto. Si le preguntas a alguien que sigue el fenomenalismo, te dirá que el conocimiento es la construcción del objeto en el pensamiento del sujeto. Origen del conocimiento. El conocimiento es algo increíble. Es un proceso
es el resultado del mismo proceso, es muchas cosas. Ahora, pero con el origen del conocimiento se podría decir que es el objeto, pero no, es algo conocido como el conocimiento sensible. Nosotros nos insertamos en el mundo a través de nuestro propio cuerpo. Todos nuestros contenidos mentales se originan en la sensación, y mediante la percepción tenemos conciencia de cosas que ya tienen un significado para nosotros. Mediante la percepción adquirimos el conocimiento, y ese conocimiento de ahí se origina.